Centenario de la guarania de José Asunción Flores. Un nuevo género musical. El maestro José Asunción Flores dijo: la guarania no es mía, es de mi pueblo. Es la guarania el alma del pueblo liberado. Año 2025, 100 años de guarania. José Asunción Flores se ha ganado un puesto de privilegio en el corazón y en la historia musical del Paraguay, por la austera belleza de su vida, por la ejemplar rectitud de su conducta, por el amor hacia la verdad y la justicia, y por la valentía indomable con que viviera. Pero también se ganó la admiración y el reconocimiento de otros pueblos americanos y europeos por ser el mágico creador de una música nueva, la guarania. José Asunción Flores es hijo del infortunio. Nació un 27 de agosto de 1904 en un humilde rancho del popular barrio de La Chacarita, Asunción, Paraguay, hijo de Magdalena Flores y de padre desconocido. Se irguió de entre el barro y trepó incansable hasta ir a la cumbre de su patria sometida. Entró en la piel de sus hermanos y su voz inédita fue convirtiéndose en miel sonora y recio canto de liberación. Mucho se habló y más aún se escribió sobre él. Se le atacó, se le combatió y se le calumnió. Inclusive aquellos que se consideraban sus amigos lo traicionaron. Se echó a correr las infamias más bajas y abominables sobre su persona, y se le repudió y se le marginó por sus ideales. Fue condenado injustamente al castigo más doloroso que cualquier ser humano puede sufrir, el exilio, y por lo tanto es el referente más genuino de los miles y miles de paraguayos en el exterior. José Asunción Flores nació en La Chacarita, un arrabal donde vive toda clase de gente: obreros, artesanos, diarieros, empleados nacionales, maestros, policías y artistas. Tiempo atrás tenía mala fama, y los habitantes de la ciudad hablaban con desdén y desprecio de ella. Estaba conceptuada como una ciudadela de la corrupción, el vicio, la rapiña y el crimen. Se exageraba. No era tanto así. Ocurría que era más bien una leyenda que otra cosa. La mayoría de sus habitantes era gente de trabajo y vivía con respeto y dignidad. Sin embargo, a José Asunción Flores no le tocó la mejor parte. Su niñez fue triste y llena de pesares. Desde muy chico tuvo que ganarse el pan y ayudar a su madre. Vendía diarios, lustraba zapatos, hacía mandados o robaba. En 1915 es detenido por robar un pedazo de pan y lo mandan a la banda de música de la policía para que aprenda los primeros acordes musicales y al mismo tiempo rehabilitarlo. Son sus maestros Mariano Godoy, Eugenio Campanini y Salvador Dentiche. Seguramente que entre miles de niños de la calle hay otros genios que pueden ser rescatados. En 1925, José Asunción Flores estudia violín con el doctor Carlos Esculies y con el profesor Leopoldo Centurión, entonces director del Gimnasio Paraguayo, benemérita casa que tan hondas huellas ha dejado en el alma popular. En este centro de cultura completa sus estudios de solfeo y teoría y recibe el título de profesor elemental de violín. José Asunción Flores seguía empecinado en colocar a la música paraguaya entre las mejores del mundo. Sus trabajos de investigación lo impulsan cada vez más en la búsqueda de la esencia de la música del pueblo, ya que el repertorio de la banda de la policía era en su mayoría clásica. La música nativa brillaba por su ausencia. De tanto en tanto y a las perdidas se tocaba una polca o una galopa. La música paraguaya no figuraba en los programas de conciertos porque carecía de escritura adecuada a los efectos de permitir la evolución de nuestra música. Flores, para probar formas nuevas de escritura, hizo un trabajo de instrumentación sobre Maená para Icuacé, bella polca del malogrado compositor Rogelio Recalde.
Este arreglo lo realiza para la banda de la policía. Sería el comienzo del cambio. Así nace la guarania. La primera guarania fue Jejuí. La guarania no es mía, es del pueblo, diría Flores con toda su humildad. Los poemas musicales de José Asunción Flores estaban ya escritos y la guarania inmortal había ya nacido. Pero le faltaban dos cosas: comprensión e intérpretes. Se combatía ceñudamente la supuesta creación musical de Flores. El público no le comprendía y los músicos se negaban a ejecutar sus composiciones. Se le interpelaba y se le censuraba despectivamente. ¿Qué música era esa? ¿A qué género pertenecía? Nuestras orquestas nativas se mostraban reacias a acogerla. Las vicisitudes del artista desconocido y pobre era la vieja historia del genio en todos los sitios de la tierra. Día llegó, sin embargo, de próspero optimismo para el autor de la guarania. El reputado trío Camprat se decidió a ejecutar entre varios números de música clásica algunas de ellas. Quienes comprendieron la música supieron apreciarla, pero el público se mostró impermeable a aquella lluvia de arpegios y a la musicalidad profunda de la creación de Flores. El silencio volvió a caer sobre el artista. Sin embargo, la guarania ya era una realidad. José Asunción Flores tomó el nombre de guarania de los versos de Guillermo Molina Rolón, y fue también Guarania la región prometida como tierra de ensueño, de ilusión y de vida. En 1929, José Asunción Flores conoce al poeta guaireño Manuel Ortiz Guerrero, quien empieza a ponerle letra a sus composiciones. Recibe con Rudecindo Lugo, de manos del presidente de la República Argentina, Marcelo T. de Alvear, un premio como mejor instrumentista internacional. En 1932 participa como soldado raso en la Guerra del Chaco y combate en las batallas de Boquerón. En 1936 retorna al Paraguay tras la revolución del 17 de febrero de 1936. Es designado director de la Orquesta Folclórica Guaraní y de la Escuela de Enseñanza Primaria Musical. En 1944, la guarania india es declarada música nacional. En 1949, rechaza en Buenos Aires la Orden Nacional al Mérito otorgado por el gobierno paraguayo en protesta por el cobarde asesinato del estudiante Mariano Roque Alonso. En 1972, el 16 de mayo, un día martes, muere en Buenos Aires, luego de un interminable y cruel exilio político, consumido por una cardiopatía aguda, el mal de Chagas y la nostalgia, en medio de la mayor pobreza y olvido. El 25 de agosto de 1994, por el decreto número 5360, se declara Día Nacional de la Guarania. El día 27 de agosto, fecha de nacimiento de su creador, José Asunción Flores. El decreto fue firmado por el entonces presidente del Paraguay, Juan Carlos Guasmosi, y Nicanor Duarte Frutos. La idea nació en Buenos Aires y fue Oscar Mendoza, uno de los más grandes cantores que tuvo el Paraguay, quien la propone un 8 de enero de 1994 en el programa radial Noches del Paraguay, emitido por FM Unión desde la ciudad de Ballester. El pueblo apoyó con fervor la propuesta y se conforma la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A, que con el apoyo de las distintas organizaciones paraguayas elevaron un proyecto de ley al Congreso de la Nación, rindiéndole el merecido homenaje en nombre del pueblo paraguayo al creador de la guarania, don José Asunción Flores. Oscar Mendoza, el recordado cantor quien propusiera que el 27 de agosto, natalicio de José Asunción Flores, fuera declarado Día Nacional de la Guarania, se refirió al maestro de esta manera. La cabeza iluminada de José Asunción Flores
no se pudo borrar ni se va a borrar jamás. Flores fue un genio, no un teórico práctico de la música. Para eso tuvimos a otro, el maestro Francisco Alvarenga. Pero sí, fue un creador, un genio. Antes que él, hay un paraguayo que nos ha honrado a nosotros. Posiblemente muy técnico, porque tal y así sus obras son elementales de estudio, según Williams, para cuarto año de guitarra. Me refiero a nuestro gran guitarrista, Agustín Pío Barrios. Muy bien. Voy a hablarle de la guarania. Esto es una eclosión, esto es un volcán adormecido que ahora explotó, cuyo camino ignoramos. Nos parece que va a ser grandioso más adelante, cuando se enteren los grandes músicos de otras latitudes. El ritmo de la guarania pertenece de Groenlandia hasta Cabo de Hornos al sur. Es latinoamericano. Es la única música hecha, escrita en el siglo por don José Asunción Flores. Sentimos orgullosos de esa creación nosotros los paraguayos, pero es de toda Latinoamérica, no solo del Paraguay. Es música de Latinoamérica. Elvio Romero, poeta y amigo de José Asunción Flores, autor de la letra de María de la Paz, Guarania y Creú enlazados en una obra memorable, En Alegato por la Paz, nos recuerda cómo se conocieron Flores y Manuel Ortiz Guerrero. En realidad, Flores lo conoció a Ortiz Guerrero cuando ya tenía hecha su obra fundamental. Por ejemplo, India. India tenía otra letra, una letra de Fontao Mesa. Y a Facundo Recalde le pidió Ortiz Guerrero que lo presente a Flores, que lo quería conocer. En aquel tiempo, saben que la bohemia era una cosa lógica entre los músicos. Ellos vivían haciendo serenata. Flores no le importaba absolutamente nada de nadie. Él estaba gestando su obra. Desde luego tenía la noción de quién era Ortiz Guerrero. Porque hay que también precisar aquí, me parece muy importante, que en el Paraguay los creadores eran muy precoces. Loca de Ortiz Guerrero fue escrita en Villarrica en 1915, cuando Ortiz Guerrero tenía 16 años. Es una obra maestra, Loca. Eran todos jóvenes. Flores también era un muchacho cuando ya en la escuela de policía, estudiando música, era un chico. A Canatán y en el Moldova. Así era. Entonces fue y lo visitó a Ortiz Guerrero, llevado por Facundo Recalde. Y Ortiz Guerrero le dijo que no era buena la letra de India. La letra de India decía así: un rey fabuloso, poeta y pintor que hubiera aburrido de su trono real. Esa era la letra. Y le dice Ortiz Guerrero: yo le quiero poner una nueva letra. Y eso le creó un problema, porque Fontao Mesa era su amigo. Pero, en vista de la autoridad de Flores que Ortiz Guerrero tenía, Flores accedió y se cambió la letra. Después surgió, durante la dictadura de Stroessner, la gran confusión de la maledicencia y un verdadero agravio a la cultura cuando se dijo que Ortiz Guerrero era el verdadero creador de la guarania. Yo cuento por eso que India ya estaba escrita cuando Flores le conoció a Ortiz Guerrero. Y India es una obra cumbre de Flores. El doctor Carlos Federico Avente, amigo y médico personal del maestro José Asunción Flores, al mismo tiempo autor de la letra de Ñemitú, himno del campesinado paraguayo, entre otros, hace una semblanza del maestro. Flores, bueno, ¿quién no sabe que Flores fue el creador de la guarania? Que se hizo la música nuestra, propiamente la música paraguaya. Un insigne músico
Las palabras mías no alcanzan para describirlo en realidad, su magnitud, la personalidad de José Asunción Flores. Yo hasta me siento inhibido de hablar al escuchar el nombre de Flores. Para nosotros es lo más grande que tenemos en el Paraguay, como músico, ¿no? Músico y poeta. Era un poeta, era un hombre soñador que amaba a su patria en una forma increíble. Era capaz de cualquier sacrificio por su tierra, por la tierra colorada. Un padre excepcional, un amigo extraordinario, que amaba a la naturaleza y por sobre todo sabía distinguir las cualidades del humano. Era un humanista, como paraguayo era paraguayísimo, amaba a sus semejantes. El maestro Ramón Maciel Romero, amigo y discípulo de José Asunción Flores, testimonia lo que el genio creador significó para él y para todas las generaciones. Flores es todo para nosotros, los paraguayos que lo conocimos acá, que acá en la Argentina estuvimos en contacto con él. Yo lo conocí en el Paraguay, y Flores es seguramente el sumo de todas las aspiraciones de los paraguayos, de conocer la identidad nuestra. Conocer nuestra identidad, nuestra idiosincrasia inclusive, y de haber pertenecido a una playa de jóvenes que vinimos a conocerlo acá en su territorio, porque acá este país fue para él, fue el comando, digamos, de sus grandes aspiraciones de luchar por la cultura del Paraguay. Empujó la cultura del Paraguay a su manera y, en fin, aprendimos con él no solamente a conocer al Paraguay, sino a respetarnos a nosotros mismos. Nos enseñó a que tengamos un poco de vergüenza todos los paraguayos de todas las cosas que suceden, y en especial nos habló de la gente humilde, con quienes nosotros departíamos sin conocerlo allá en el Paraguay. Y lo teníamos muy poco en cuenta. Recién acá nos dimos cuenta de que habíamos perdido el filón más importante de nuestra vida, habernos desarraigado de nuestras cosas, de nuestros afectos en Paraguay, y haber venido a aprender de cero lo que es el Paraguay, lo que es su historia, conocer la cultura, conocer a los amigos, a conocer a la gente humilde y apreciarlos por sus merecimientos. Eso fue Flores para nosotros. Oscar Clerchi, amigo y productor de las obras de José Asunción Flores, dice del maestro: José Asunción Flores representa al Paraguay en sus obras y en su persona. Ha sido el embajador que recorrió el mundo llevando la voz del Paraguay, y así ha recorrido muchos países europeos y asiáticos. Él es un hombre de característica modesta, humilde, que siempre soñaba el retorno a su país, amante permanente del Paraguay. Él hablaba el guaraní en forma diaria y permanente, como también, por supuesto, el buen castellano. José Asunción Flores representa para el Paraguay la unidad del pueblo paraguayo, porque él ha sido autor de la música de La Paz, María de la Paz, que fue dedicada a Hiroshima, el bombardeo norteamericano en el Japón. Eva de Avente testimonia el compromiso de José Asunción Flores con sus ideales y con su pueblo. Bueno, realmente yo lo que puedo decir de José Asunción Flores es que es una gran persona como ser humano, como amigo, como compañero,
para mí fue un padre realmente. En momentos difíciles de situaciones que he pasado en mi vida, él ha sido la persona que mejor consejo me ha dado para todas las decisiones que he tenido que tomar. Así que yo tengo un recuerdo muy grato de José Asunción Flores. Pero aparte de eso, también como ser humano, él es un hombre que sus ideales los conservó hasta el final de su vida. Eso es muy importante porque él incluso con su ideal lo llevó a estar preso varias veces. A nosotros nos consta porque con mi marido hemos tenido estas discusiones que él lo iba a ver en la cárcel, en una época que acá comunistas eran muy perseguidos, ¿verdad? Y mi marido se iba a la cárcel a ver. En realidad estaba en la Policía Federal. Las veces que le han tomado preso ha estado en la policía. Con todo eso que mi marido no tiene ideas políticas, pero él como amigo lo iba a ver a Flores a la cárcel, a la Policía Federal. Todo eso pasó por su ideal, ¿verdad? Él era un hombre idealista porque lo sentía de alma. No solo sentía el pueblo paraguayo. La finalidad de él era, con sus conceptos de vida, de darle al Paraguay todo lo que podía. Él creía que en la forma en que estaba luchando con su ideal, estaba dando mucho al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir de Flores. El periodista y escritor Armando Almada Roche se hace voz del pueblo con estas palabras de reconocimiento al maestro José Asunción Flores. José Asunción Flores, la selva paraguaya, los ríos, tus hermanos, sufridos y laboriosos, las mujeres morenas y bellas como ninguna, tu pueblo todavía ultrajado y sin destino claro, se pone de pie con la piel erizada de orgullo y reconocimiento cuando escucha tu nombre. Se le ensancha la garganta por el zapucay que grita tu música, por el respeto y el inmenso amor de tu recuerdo. Nosotros, maestro extraordinario, obrero del pentagrama, pájaro musical y lírico, boreal poeta que marcó con sus manos en el barro humilde de la Chacarita, ya estás en el firmamento celeste de los elegidos, en el corazón mismo de tu patria. La guarania, tu excelsa y mágica música, hoy como ninguna otra poesía, hermana y eleva para siempre a todos los paraguayos de nuestra tierra. El artista plástico Alberto Barret describe las huellas del maestro José Asunción Flores en el pueblo. La historia de la música paraguaya para mí tiene en Flores su verdadera raíz, porque cuando nosotros éramos chicos y escuchábamos la vitrola con discos de pasta, ahí escuchamos por primera vez la guarania y nos parecía algo natural y sentíamos esa música como la verdadera expresión del espíritu paraguayo. Ya cuando grande escuchábamos las audiciones de Radio Cáritas a la tardecita, en la época en que la guarania misma era prohibida prácticamente. Ellos tenían una audición a la tardecita, a la hora del Ángelus, como se dice, y pasaban música de Flores. Era un momento de extremo recogimiento, de meditación, y que era el momento en que verdaderamente la guarania, ese momento es lo que expresa el espíritu de la guarania. En fin, después ya la historia, vino el exilio, el conocimiento de que el maestro estaba en el exilio y las penurias que había pasado, nos enteramos a través de la biografía. Y lo volvimos a ver en Buenos Aires muy transitoriamente y lastimosamente no lo pudimos ver en el momento de su fallecimiento. Yo estaba en Buenos Aires, pero andábamos imposibilitados de vernos por esa cuestión de la clandestinidad. Ben Molar, amigo de los paraguayos, autor de letras de música paraguaya y productor de discos con música de José Asunción Flores, dice de él: Bueno, casi yo diría que no hay palabras para definirlo, nada más que como el único
mi querido hermano José Asunción Flores. Tuve la suerte de conocerlo allá en la década del 40. Está siempre en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos. Un genio que de haber nacido en cualquier otra parte del mundo tendría ahora 100 estatuas seguramente, que la va a tener algún día. Seguro, si Dios quiere, ¿no es cierto? Pero me hace muy feliz que no haya olvidos para este genio como músico, como creador, pero sobre todo como ser humano, un ser humano inolvidable para mi vida. Lo tengo presente constantemente. Doña Chiquita de Mendoza es contundente con su definición del maestro José Asunción Flores. José Asunción Flores para mí fue un señor y mi segundo padre para mí y para mi esposo. Es una personalidad fuera de serie que ha querido mucho a sus compatriotas. Era un gentil señor, muy buena persona. Lo conocí en mi casa porque vino con mi esposo y él era muy amigo de un tío mío, navegante, y Flores vivía en su casa en La Boca. Y así nosotros nos conocimos. Yo tenía 17, 18 años cuando le conocí a Flores. Casi toda una vida, por eso te digo que somos casi de una familia con Flores. María de la Paz. Cuando nació María de la Paz y se echó a andar como quien atraviesa una larga noche, el mundo ardía en una hoguera de disputas, desencuentros, incomprensiones. Muchos estadistas pensaban que no había otro modo de resolver los litigios existentes sino por el fuego y la muerte, es decir, por la matanza. Aquellos años de tensión se llamaron de Guerra Fría, de hostilidad solapada, de odios inconfesados, de polvorines a punto de estallar. Las naciones vivían con los nervios al rojo vivo, al borde del posible holocausto. Dos paraguayos inquietos, el uno mayor y músico, y el otro más joven y poeta, se propusieron también en una solitaria plaza en el exilio y pensando en su doloroso país, hacer un canto a lo que los hombres necesitan en la vida: sosiego, libertad y paz. Sosiego, libertad y paz. Nada más ni nada menos. En un planeta amenazado por las lluvias amargas del desastre, de la muerte, de la guerra, la idea central era que un yerutí paraguayo, nuestra paloma nativa, blanca y forestal, cruce los cielos y visite a las tierras calcinadas y arrasadas de Hiroshima, víctima de la más bárbara locura genocida que los siglos conocieron. Letra y música conjugaron una melodía de amor, un intenso afán de acercamiento entre los hombres. Al fin y al cabo, nuestra paloma también estaba herida, pues salía de un nido maltratado por la prepotencia, por la altanería, por la grotesca felonía de un mandón que ensuciaría por más de 30 años la atmósfera de la patria. Tenía ya el ala quebrada por los años sombríos. José Asunción Flores era un hombre genial y un hombre sinceramente bueno. Quiso un mundo mejor para los hombres. Sus ideales fueron claros y limpios, y mereció por eso la befa y la persecución de los débiles, es decir, de los tiranos, intolerantes y sectarios. Viene María de la Paz a sentarse donde siempre debió sentarse, entre su gente, con su pueblo. Huijarepute. Hacia comienzos de 1930, José Asunción Flores, por entonces con 26 años de edad, realizaba los primeros apuntes de la que sería su obra cumbre, el poema sinfónico para orquesta sinfónica, doble coro y solista Huijarepute, una composición que según su autor resume la historia del Paraguay y a través de los más diversos personajes de los caciques Ñezú y Lambaré hasta Francia López y otros. Y como columna principal de todo ese pasado histórico, la figura del poeta Manuel Ortiz Guerrero, en cuyo homenaje escribió la obra. Huijarepute fue interpretada por primera vez en 1934 en forma incompleta, sin los coros y el final, en un concierto realizado en el Colegio del Salvador de Buenos Aires. Posteriormente la obra sufre numerosas modificaciones, habiendo sido escrita nuevamente más de 3 veces hasta llegar a su forma definitiva que incluye textos de Elvio Romero y Mauricio Cardoso Ocampo.
Esta versión se presenta en 1954 bajo la dirección de su autor en un concierto realizado en el Teatro Politeama de Buenos Aires, con una orquesta especialmente conformada para la ocasión y un grupo coral integrado por miembros de la colectividad paraguaya en Buenos Aires. La crítica se hacía eco de tal estreno en los siguientes términos: José Asunción Flores es conocido como uno de los más prestigiosos cultores de la música popular y folclórica del Paraguay, y tanto sus creaciones como sus interpretaciones están marcadas por un sello de legitimidad indiscutible, y que lo han hecho acreedor a una justificada celebridad en esa especialidad, decía la prensa de Buenos Aires el 11 de diciembre de 1954.